Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. En esta ocasión, el consejero Juan Carlos Cisneros nos va a presentar una interesante charla. Quédese con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y para hablar del tema de la observación electoral, nos da mucho gusto recibir aquí con nosotros en La Urna al consejero, al maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz. Consejero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos hacen favor de vernos y de escucharnos. Aquí listos a la orden para hablar de la materia muy interesante que es la observación electoral. Así es un tema muy interesante y un tema que requiere de mucha participación de la ciudadanía y precisamente ese es el objetivo de este programa, el que usted conozca un poquito de lo que es la observación electoral, que vea qué es lo que se debe o no de hacer cuando se es observador electoral y sobre todo que se anime a participar. Es muy importante la participación de la ciudadanía en un proceso electoral. Así es, hay que recordar que acabamos de concluir con mucho éxito, hay que decirlo así con todas sus letras, este pasado proceso electoral 2021, en la etapa de votación, en la etapa de los comicios, estamos ya en la etapa de contencioso electoral, pero ya la etapa donde la ciudadanía salió, emitió su voto, ha concluido, y en esa misma también hubo la participación de muchas mujeres, muchos hombres muy valiosos, muy valiosas, que decidieron tomar las calles, salir a ellas, salir a las urnas y observar el proceso electoral. Así es. Cuando hablamos de proceso electoral, por lo general pensamos en que lo organizan nada más las autoridades electorales, pero también hay actores políticos, partidos, candidatos, candidatas, ya sea de partidos políticos o independientes. La ciudadanía también juega un papel fundamental y un aspecto en el que puede uno participar más allá de ser funcionario de casilla es como observador electoral. ¿Qué es el ser observador electoral y cómo nace este concepto, consejero? Déjenles platico. En primer lugar, observar es un acto muy importante en nuestras vidas cotidianas. Salimos a la calle, observamos el cielo para saber si va a llover, si habrá sol. Salimos y observamos cómo juegan nuestros hijos para saber si están seguros en el entorno. Es decir, la observación le permite al ser humano, desde tiempos inmemoriales, poder adquirir información muy valiosa que le permite tomar decisiones, conocer un evento o un acto y entender su naturaleza. La observación electoral, por tanto, es aquella actividad que le permite a las y los ciudadanos poder salir el día de la jornada electoral o inclusive antes a conocer los pormenores de cómo se lleva a cabo una elección, para saber si las autoridades electorales están cumpliendo lo que dice la ley, si los partidos políticos tienen representantes, por ejemplo, si hay las medidas adecuadas para las personas con discapacidad, para que ejerzan su derecho al voto. Es decir, el observador electoral es aquella persona que por su propia voluntad, porque además es una actividad voluntaria, gratuita, no se paga por ello, decide dedicarle muchas veces el día de su descanso a poder acompañar no solamente a los ciudadanos, ciudadanas que están en la mesa directiva, sino también a todas las autoridades que juntos hacemos el día de la jornada electoral. Ahorita vamos a platicar un poquito de lo que es los requisitos, la capacitación que se les da a los observadores electorales, pero me gustaría preguntarle a Juan Carlos Cisneros, el ciudadano. Antes lo platicamos fuera del aire, antes de que fuera consejero electoral, en alguna ocasión fue observador electoral. ¿Cuál fue su experiencia? Es muy interesante, de hecho fueron muchas, más de 10 elecciones anteriores a las que he participado. Primero, déjenles digo que se lo recomiendo de primera mano porque yo lo fui. Es una actividad muy interesante, muy gratificante porque te permite hacer ese acompañamiento, pero sobre todo te permite conocer minuto a minuto y de primera vista, de primera mano, cómo se lleva a cabo un proceso electoral. Esta debía de ser desde mi punto de vista, porque además así lo hice cuando fui profesor, de llevar a mis alumnos a que fueran observadores. Es la primera acción cívica que les permite tener conocimiento de un proceso electoral
cómo se lleva a cabo, cómo se emite el voto, más allá del simple hecho de ir a la jornada, sufragar, no, es conocer desde antes cómo se instala la casilla, cómo se lleva a cabo el proceso electoral y sobre todo, ya en la noche, cómo se lleva a cabo el escrutinio y cómputo. Les puedo decir que desde mi punto de vista personal, este ejercicio que afortunadamente lo he tenido oportunidad de repetir ya como consejero electoral en otras elecciones que nos han invitado otros organismos electorales, ha sido muy enriquecedor en todos los sentidos. Así es, conoce uno un panorama mucho más completo, se olvida uno un poquito de cosas o prejuicios que pudieran existir ya estando ahí en la observación. ¿Cómo se regula el ser observador electoral en nuestro país? Es una pregunta muy importante. Miren, la observación electoral es una actividad que tiene sus orígenes, debemos de entenderlo así, en el ámbito del derecho electoral internacional. Inicia con actividades propias de la Organización de las Naciones Unidas, que en sus labores de asistencia electoral dispone también de, entre todas ellas, la observación electoral. Entonces, inicia de esta manera y en nuestro país toma fuerza primero con organizaciones civiles que deciden participar en los procesos electorales y posteriormente después se incorpora a la ley la figura, por un lado, del observador electoral nacional y por otro lado, la figura del visitante extranjero para aquellas personas que allende nuestras fronteras también quieren conocer cómo se lleva a cabo el proceso electoral. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos establece con claridad, junto con el Reglamento de Elecciones, cuáles son los requisitos para ser observador electoral, entre ellos pues, ser ciudadano mexicano, y esto es muy importante, la observación electoral, ustedes como ciudadanos mexicanos, la pueden realizar en cualquier parte del país. Si tú eres de Coahuila, pero quieres observar las elecciones que va a haber en los próximos años en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, de las que vienen, puedes hacerlo. Es un privilegio, es una prerrogativa que se puede ejercer en cualquier parte del país. Por ejemplo, el próximo año en Coahuila no tenemos un proceso electoral. Va a haber estados que tengan proceso electoral. Ahí también podemos acudir, no necesariamente cuando son en nuestro estado. Es correcto, nosotros tenemos esa garantía como ciudadanos mexicanos de observar un proceso electoral, así sea el de otro estado que no sea el nuestro, hay que registrarnos, llevar a cabo el curso de capacitación que se nos brinda por las autoridades electorales para lograr la acreditación y con ella poder ese día ejercer esta muy noble actividad ciudadana que es la observación electoral. Por ejemplo, nos están viendo y nos están escuchando personas de Monclova, de Frontera, Piedras Negras, Acuña, Ocampo, bueno, todos los municipios del estado de Coahuila. Y es importante mencionar que en cualquier entidad del estado puede uno registrarse cuando hay un proceso electoral como observador electoral. Podemos acudir ante el Instituto Nacional Electoral, ante el Instituto Electoral de Coahuila y solicitar ser observadores electorales. Tenemos que ser expertos en materia de derecho o un ciudadano, por ejemplo, Guillermo Herrera, puede, sin ser un funcionario electoral, sin ser una persona que esté en un partido, sin ser un especialista en el área, puedo ir y solicitar ser observador electoral. Es muy importante recordar que la calidad de observador electoral no requiere ningún conocimiento previo de derecho electoral, de sistemas políticos, de sistemas electorales. Es una actividad que se le encomienda a la ciudadanía, que se le permite a la ciudadanía realizarla. Eso sí, reciben, como ya lo mencioné, un curso de capacitación previo donde se les indican sus funciones, sus atribuciones y en todo caso el ámbito de actividades que pueden realizar el día de la jornada electoral. No necesariamente, ya por motivo de la epidemia que hubo de COVID, tuvimos varias modalidades para capacitación. Una fue presencial, otra fue en línea. Es decir, hay la forma para las personas que deseen ser registrados como capacitadoras, como observadoras electorales, para recibir esa capacitación en tiempo y forma. Por ejemplo, hay personas que dicen, oye, a mí no me gusta la política. Es diferente a que no te guste el participar en la vida democrática, que conozcas de los procesos electorales.
Y de repente pudiera parecer que algunos no se atreven o no les gusta participar porque dicen, oye, ¿sabes qué? Si voy de observador electoral, voy a tener que participar en una serie de conflictos jurídicos que se pudieran presentar. No es así, el observador electoral es otra cosa diferente. Qué bueno que lo tocas porque al final del día esta es una muy importante puntualización que hay que hacer. La observadora, el observador electoral, su única labor es participar en la jornada electoral, tomar nota de aquellas situaciones que estime pertinentes, tanto buenas, positivas, como aquellas que considere negativas o áreas de oportunidad en las cuales la autoridad electoral puede al final del día mejorar. Al término de esta observación, la única disposición que hay en la ley es que puede presentar un informe con los resultados de su observación. Es decir, no tiene que formar parte, como tú bien lo dices, de ningún otro proceso jurídico, legal, político, no. Su labor, conforme lo establece la ley, es estar el día de la jornada electoral, proceder a observar desde la instalación hasta el escrutinio y cómputo. Es decir, realizado eso, va a tener, si es su deseo, porque además es facultativo, poder presentar un reporte de aquellas observaciones que tuvo. Esas observaciones el Instituto Nacional Electoral las toma y las publica de una suerte tal que pueden ser una muy importante referencia para las autoridades electorales, para los partidos políticos, para candidatas, candidatos sobre lo que la ciudadanía observó ese día. Y sobre todo también una cosa que es fundamental dentro del quehacer electoral, que es la certeza y la confianza que tengan los ciudadanos, no nada más en sus instituciones, sino también en sus partidos, en estos procesos que tanto se han trabajado en la vida democrática de este país. Así es, hay que recordar que gran parte del resultado del éxito de una elección se basa en la confianza ciudadana que se obtiene por procesos electorales limpios, transparentes, ajustados a la ley. Los observadores, las observadoras electorales tienen un papel muy importante porque contribuyen en base a ello a otorgar aquella legitimidad necesaria para poder establecer si un proceso electoral fue limpio, fue transparente, fue justo. En otros países hay mucho avance también en esto. México también ha venido avanzando con el paso del tiempo y es importante mencionar que esta figura de observadores electorales se tiene en muchos países, en muchas democracias. Así es, miren, hay que recordar que todo aquel país que se precie de ser democrático abre sus procesos electorales a los ojos internos y externos para su observación. Y en efecto, en gran parte de los países del mundo y en todos los que se precien de ser democráticos, la figura de los observadores es bienvenida. Es sencillo, por ejemplo, ser observador electoral. Se llena un formato. Me gustaría que nos lo comentara ahorita regresando de la pausa, consejero. También me gustaría platicar de cómo nos fue en este proceso electoral en donde se renovaron los ayuntamientos de Coahuila. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, ¿qué tan complicado es ser observador u observadora electoral? Me gustaría que nos platicara de esto y más ahorita que regresáramos de la pausa. Con gusto. Vamos a una pausa, regresamos, no se vaya, está usted en el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila denominado La Urna. Ya volvemos. Ya regresamos al programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y nos da mucho gusto tener como siempre aquí con nosotros al consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz para platicarnos de la figura de observador u observadora electoral. Consejero, antes de irnos a la pausa platicábamos qué tan difícil es ser o tomar esta decisión. Lo que queremos es que las personas que nos están viendo, las personas que nos están escuchando y que tengan interés en poder participar, conozcan y se familiaricen un poquito más con esta figura del observador electoral. ¿Cómo no? Miren, poderse inscribir como observadora, como observador electoral, inicia primero por asumir un pequeño compromiso que se traduce en que hay que estar presente el día de la jornada electoral. Hay que buscar la manera de
de encontrar ese tiempo de nuestras diversas ocupaciones para ese día domingo, poderlo dedicar a ese trabajo ciudadano. Y una vez tomada esa decisión, la parte del registro es muy sencilla. Les platicaba hace rato que como tiene esta pandemia se abrió el registro en línea, o sea, puede hacerlo sin siquiera salir de su casa. Puede, si no tiene los medios o los mecanismos digitales, acudir a los comités municipales o distritales, según sea el caso de la elección que se vaya a querer observar de nuestro Instituto Electoral de Coahuila, a las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral. La papelería es mínima, básicamente aquí en el instituto tomamos la determinación de auxiliar a las personas, aquí mismo les tomábamos la foto, les sacábamos la copia, su credencial para votar, les dábamos los formatos que tienen que llenar, que son formatos muy simples, con información básica que se requiere, y una vez hecho esto, ese trámite que no tiene ningún costo, les va a generar la acreditación respectiva, que una vez que sea autorizada, que de hecho es una acreditación que tienen que ellos que portar el día de la jornada electoral para poder ingresar a las casillas. Entonces, una vez de que se les entrega, ellos ya pueden perfectamente disponer su tiempo. Muy importante, nosotros no les decimos a las y a los observadores electorales qué casillas visitar. Ellos tienen amplia libertad para seleccionar aquellas que sean de su interés. ¿Pueden ser varias? Sí, claro. De hecho, es algo muy común que un observador electoral, pueda recorrer 5 o 6 casillas para tener una mejor panorama o una mejor óptica de lo que está ocurriendo el día de la jornada electoral. Les puedo decir por experiencia que en este pasado proceso que tuve la oportunidad de darme una vuelta por algunas secciones electorales que me encontré a observadoras y observadores electorales, muchos de ellos, por ejemplo, escogieron las urnas electrónicas, las casillas donde se ubicaron urnas electrónicas, porque era su interés conocer cuál era la tecnología, cómo funcionaba, qué tan rápido, qué tan ágil era la implementación de la urna electrónica ya en un proceso electoral con votación válida. Encontré a varios observadores ahí en esas casillas. Hay plena libertad, puede ser una. Hay gente que prefiere ubicarse en una sola casilla, porque hay que recordar que tenemos macrocentros de votación, secciones electorales donde en un solo lugar tenemos 10 o 14 casillas. Entonces hay observadores que desean instalarse en ese tipo de secciones para poder tener varias casillas que observar sin tener que desplazarse. ¿Cuáles son algunos de los requisitos para poder ser observador electoral? Como les comentaba, básicamente yo creo el primero, estar convencido para dedicarle el día a la jornada electoral. Y ya la ley nos habla en específico, entre otros, de ser ciudadano mexicana, tener su credencial para votar con fotografía, acreditar el curso. Es importante y algo muy, muy importante. Las observadoras, los observadores electorales no pueden hacer proselitismo político el día de la jornada electoral. Okay. No deben de promover el voto a favor de partido político, candidato alguno. No deben tampoco interferir con la presidenta, el presidente de la casilla en sus funciones o de los demás funcionarios de casilla. No deben tampoco interferir en las atribuciones que tienen las representaciones partidistas ante la mesa directiva de casilla. Prácticamente es algo que mencionaba usted hace unos momentos, es ir a observar cómo se lleva a cabo un proceso electoral. ¿Qué nos podría platicar de esta jornada, de este proceso que tuvimos en el 2021 en Coahuila, en donde en la elección local se renovaron los ayuntamientos, los 38 ayuntamientos? ¿Cómo nos fue en Coahuila en esa materia? Fíjate que fue también de nueva cuenta, como la jornada en su totalidad fue exitosa. Hay que recordar que nosotros, como Estado de Coahuila, efectivamente tuvimos elecciones concurrentes. Por un lado, las elecciones para renovar el Congreso de la Unión en la parte de la Cámara de Diputados y nuestros 38 ayuntamientos. Déjenles digo que aquí, en el caso de Coahuila, tuvimos para este periodo electoral, para este proceso, cerca de 1,300 solicitudes de personas que deseaban participar en las tareas de observación electoral. Muy importante, casi la mitad, un poquito más mujeres que hombres. ¿Son más participativas? Sí, son más participativas. De hecho, las que yo me encontré en la calle ese día, la mayoría fueron mujeres y fueron mujeres jóvenes.
lo cual a mí me dio todavía aún más gusto. Se vieron también más o menos en partes iguales los que acudieron a registrarse ante nosotros, ante nuestros comités municipales electorales, a los que fueron a registrarse ante el órgano electoral federal. Muchos prefirieron, más de 700, los cursos presenciales, fueron a tomar sus cursos presenciales en nuestros comités municipales electorales. Algo muy importante, la observación electoral, así lo previene la ley, puede hacerse o en forma colectiva, es decir, a través de una asociación, de un colectivo, o bien en forma individual. En este caso, tuvimos 1,170 solicitudes individuales y únicamente 125 de personas que venían por alguna organización. Pueden ser, normalmente son cámaras empresariales, instituciones, pero la gran mayoría fueron ciudadanos en lo individual. Y un dato muy importante, que es muy relevante. Aquí en Coahuila nosotros tuvimos un poco más de 3,900 casillas electorales en este proceso. De acuerdo al sistema de información de la jornada electoral del INE, del Instituto Nacional Electoral, nosotros tuvimos registrados en observadores electorales, observadoras, en al menos 810 casillas. Esto es como el 20% aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de cada 5, una casilla tenía presencia de observadores electorales. Es una muy buena cifra, es un área de oportunidad que podemos ampliar para que haya todavía más observadores, pero es una buena cifra porque da una idea del compromiso ciudadano que le llevó a que de cada 5 en unas tuviéramos un observador electoral que fue verificada por los capacitadores asistentes electorales del INE en sus recorridos. Y es importante señalar que son ciudadanos que les nace, que quieren y que toman este compromiso de poder participar en un proceso electoral, y eso es parte de lo que estamos buscando, que más ciudadanas, más ciudadanos se acerquen y participen, algo que pudiera parecer sencillo, pero se requiere de un trabajo importante por parte de nosotros como autoridad electoral, de la ciudadanía también, se requiere esa parte fundamental de ser el motor. Ahorita decía usted, se abre la puerta, pero hay que entrar también una vez que la puerta está abierta para tomar esta responsabilidad y este derecho también que tenemos los ciudadanos. Y sobre todo porque es una actividad gratuita en la cual el ciudadano o la ciudadana no reciben ningún pago, ningún estímulo. Hay, eso sí hay que mencionar, algunos fondos para observación electoral que se otorgan sobre todo a asociaciones o organizaciones, pero lo más común es que el ciudadano de a pie, estos 1,170 que participaron aquí en Coahuila, no reciben ningún apoyo y al final del día es su propio tiempo y también sus propios recursos los que utilizan para poder realizar esta noble tarea. Y lo que se gana de lo que decía usted ahorita con los estudiantes, se gana en conocimiento, se gana en saber un poco más, el poder externar una opinión un poquito más fundamentada cuando conocemos todo lo que es el proceso y cuando nos toca vivirlo, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ya cuando uno va y vive los procesos y los procedimientos, me imagino que le pasó a Juan Carlos Cisneros antes de ser consejero, que cambian muchas percepciones ya viendo uno y conociendo uno cómo se viven los procesos electorales. Ciertamente, porque no es lo mismo desde la teoría y ya en la práctica de cómo se lleva a cabo. Hay que recordar, y eso es muy importante, los procesos electorales en nuestro país están diseñados de forma tal que la parte final del día de la jornada electoral la realizan las y los ciudadanos de este país. Nosotros como consejeros no tocamos un solo voto el día de la jornada electoral, son sus vecinos, la señora de la tienda de la esquina, el contador, el estudiante, el obrero campesino, son los que a final de cuentas conforman la mesa directiva de casilla. Son ciudadanas y ciudadanos que se animan a participar ese día en la jornada electoral. Entonces estamos en presencia de un esfuerzo ciudadano que pueden observar también ciudadanas y ciudadanos. Así es, ¿qué nos espera para el próximo? Aquí en Coahuila tenemos proceso electoral hasta el 2023. Se va a renovar la gubernatura y las diputaciones. ¿Qué retos se tiene de acuerdo a los resultados de lo que ya se vivió, de lo que se ha venido trabajando a lo largo de la historia de Coahuila y del país? ¿Qué nos espera o qué retos se enfrenta para la figura de observador u observadora electoral en los próximos comicios? Yo creo que es muy importante ir pensando en el futuro. La observación electoral tiene que seguir
estimulándose, seguir incentivándose. Nosotros, este proceso electoral fue de los de mayor participación en toda la historia electoral de Coahuila. Tienen dos retos principales, tenemos dos retos principales como autoridad electoral. La primera, seguir estimulando a que los jóvenes participen en este tipo de ejercicios ciudadanos. Es muy importante porque es la primera puerta de entrada para que conozcan los procesos electorales en nuestro país. Y el segundo reto que tenemos, y ese también va muy aparejado con el primero, necesitamos que la ciudadanía que también va a observar, pueda también observar, registrar y entregar sus reportes, entregar sus informes, para que nosotros como autoridad electoral podamos tomarlos y ver qué áreas de oportunidad ellos detectaron desde su óptica ciudadana. Va a ser fundamental trabajar en ese sentido para nosotros al final del día no solamente tener una observación electoral testimonial, sino tener una observación electoral que nos dé informes, que nos dé reportes, para en base a ello poder generar acciones positivas que nos lleven a mejorar nuestros propios procesos electorales. Consejero, pues muchísimas gracias. La verdad es que este tipo de dinámicas nos permite expresar un poquito más de lo que habitualmente tenemos la oportunidad de poderlo hacer y llegar a ese hombre, a esa mujer que nos está viendo y que nos está escuchando. ¿Qué le quisiera decir ya para terminar a todas esas coahuilenses, a esos coahuilenses que nos escuchan y nos ven en la urna? En términos muy sencillos, muy breves, decirle que la democracia, la construcción de ciudadanía no se agota el día de la jornada electoral. Hay que trabajar desde antes, informarse de los procesos políticos, informarse de las reformas que requiere este país, que requiere nuestro Estado, informarse de lo que acontece en todos los ámbitos para ser una ciudadanía informada, que le permita el día de la jornada electoral tomar las mejores decisiones. Claro que sí, pues muchísimas gracias, consejero, le agradecemos, siempre un placer tenerlo con nosotros aquí en la urna. Muchas gracias, un gusto. Y bueno, pues le agradecemos también a usted, a los medios de comunicación que nos permiten llevar el programa de la urna hasta su casa para que nos escuche, para que nos vea. Acérquese al Instituto Electoral de Coahuila. En los próximos procesos se va a seguir trabajando en torno a la observación electoral y usted es el más importante para llevar a cabo esta actividad. Le agradecemos a nombre de todo el equipo, le damos las gracias, pásenla muy bien. Esto es La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Hasta luego. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.